acción que tiene tanto el legislativo como el ejecutivo. El día de ayer escuchábamos al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, deslizando la posibilidad de una cuestión de confianza que en realidad se está anticipando a una moción de censura que hasta el momento no tenemos. Luego de esta interpelación, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Ok, perfecto. A ver, lo que sigue es lo siguiente. Estamos ahorita en pleno debate, ¿cierto? Una vez que termine el debate, el reglamento del Congreso establece que hay un espacio de intervención final de los ministros. En este caso, es concretamente del ministro interpelado. Dicho más sencillo, se le va a dar la última palabra, por decirlo de alguna manera, al ministro Maraví, que ha sido el interpelado. En esos momentos va a poder responder alguna inquietud que pueda haber tenido la representación nacional a lo largo del debate, y ahí va a quedar un tema en donde pueden suceder dos cosas. O simplemente el ministro da sus últimas palabras, responde a alguna inquietud, como acabo de comentar, y allí queda el asunto y se despide la representación nacional y no dijo nada más. O es que él culmina su alocución planteando cuestión de confianza para sí. Aquí hay una cosa que es importantísima aclarar. Si eso hace el ministro Maraví, él no está facultado, ojo, subrayo eso, él no está facultado a pedir confianza por el gabinete. ¿Por qué? Porque él no es el premier. Si él pide confianza, vuelvo a repetir, sola y exclusivamente para él. Ejemplo, a ver si me ocurre uno más o menos reciente, que pudo haber sido el caso del ministro Thorne, ministro de Economía en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no sé si se recordarán. Él fue interpelado, al final de la interpelación, él planteó confianza, pero como es lógico, confianza para sí. Al final, planteada la confianza, no se la otorgó el Parlamento y entonces él estuvo obligado a dimitir. Ese es un escenario. Que es individual, es un poco en términos sencillos, es un pedido individual, no en pleno. Totalmente individual, por eso decía, es solamente para sí. Él no está facultado a pedirlo por el gabinete porque él no es el premier. El único que puede plantearlo en defensa del ministro y por el gabinete es el propio premier. Antecedentes hay varios. ¿Y cómo puede intervenir el premier? ¿Podría él estar presente al momento de la intervención final? Porque de acuerdo con la Constitución, él tiene la facultad de poder pedir estar presente en el pleno. Ejemplo, sucedió con el accidentado ingreso del ministro del Solar. ¿Recuerdan cuando ocurrió el famoso 30 de septiembre? La representación nacional no lo dejaba entrar, pero en realidad era inconstitucional porque él sí tenía derecho a ingresar, como que al final eso fue lo que ocurrió. Él puede ingresar, tomar la palabra, hacer su alocución y terminar pidiendo confianza en defensa de su ministro y por todo el gabinete. Esto último, y aquí ya se entrecruza con una cuestión política, que es lo que acabamos ustedes acaban de remembrar, lo que dijo la presidenta del Congreso al inicio, antes de iniciar la sesión de interpelación. Pero eso ya es una cuestión política. En términos jurídicos, que es lo que importa, ese podría ser también un escenario probable. Esos dos escenarios, tanto individual como colectivo, ya en pleno. Ahora, quiero tocar otro aspecto, doctor. En el inicio de su intervención, el titular, el ministro Maraví, señaló que, bueno, él iba a responder, de hecho respondió las 7 preguntas, pero él ha señalado, lo dijo, ni bien inició, que se le estaba interpelando por temas que no competen a su gestión y que no competen a la política de gobierno, sino a hechos pasados. Bajo esta premisa, ¿se puede dar una moción de censura que aún no se ha presentado? ¿Hay esa viabilidad? A mí me parece que sí, porque, a ver, el tema es importante que el propio ministro y la colectividad puedan entender de que este es un espacio político y la representación nacional que vienen a hacer los congresistas, como para que la gente lo pueda entender, es como si fuéramos nosotros mismos los que estuviésemos sentados allí. Entonces, ¿a través de quiénes? De nuestros representantes, que son los congresistas. Entonces, eso es una cuestión en donde el ministro, a través de la interpelación, nos está convenciendo que merece quedarse en el cargo, o que no. Entonces, no es una cuestión como, por ejemplo, lo hemos escuchado a él porque tenía que responder las preguntas, él ha respondido todas, y lo ha respondido desde un punto de vista jurídico y demostrando con sus documentos, etcétera. Perfecto.
pero es totalmente válido que la representación nacional, en medio de la continuación del debate, pueda comenzar a circular una moción de censura. ¿Qué es la moción de censura? Es un mecanismo de control político que tiene el Parlamento si es que no le genera confianza. Es que no convence, claro. Exactamente, no lo convence. Entonces ahí hay un trámite que es importante recordar. Para poder generar la moción de censura, si comienzan a correr las firmas frente a esa moción, se requiere de 33 firmas de adherentes a la moción de censura. Si se presenta la moción de censura, lo que va a hacer la presidenta del Congreso es simplemente dar cuenta de esta moción en la próxima sesión, porque hay unos plazos que establece el reglamento del Congreso. Por ejemplo, dice el reglamento que el tratamiento de la moción de censura, es decir, tanto el debate como la votación, se va a desarrollar entre el 4º y el 10º día natural después de su presentación. Correcto. Porque eso, ¿cuál es la lógica? Es lo que se llama el periodo de enfriamiento, porque como es una relación de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, es como para bajar un poco la densidad, hacer que se serenen los ánimos, y eso es un poco la idea de este periodo de enfriamiento, estos plazos que establece el reglamento del Congreso frente a la moción de censura, lo cual significa entonces que lo único que daría cuenta la presidenta es que se ha presentado una moción de censura para votar su admisión, pero luego después se va a debatir y votar con estos plazos. Que esto sería, recalcamos nuevamente, siempre y cuando exista una moción de censura, que a esta hora no tenemos una moción de censura como tal. Pero que no se descarta que pueda ocurrir. Que pueda ocurrir, exacto, que pueda ocurrir en las próximas horas, en la medida que se desarrolla el debate. Vamos a hacer una pausa simplemente, doctor, espérenos unos segundos porque queremos compartir con nuestra audiencia estas imágenes de lo que está sucediendo a los alrededores del Poder Legislativo. Nuestra compañera Jimena Carrasco nos daba algunos detalles, algunos alcances de la avenida Abancay, en donde lamentablemente ya no solamente habían salido de manera pacífica a marchar grupos a favor y grupos en contra del titular del sector trabajo, sino que se estaban registrando enfrentamientos, y de hecho los estamos viendo. Ahí tenemos a toda pantalla nuestras imágenes a través del dron. Esto es en la avenida Abancay. Lamentablemente esto está sucediendo, se está interrumpiendo de hecho el tránsito vehicular en esta parte de la avenida Abancay, aledaña al Congreso de la República. En breve solamente vamos a tener mayores detalles, mayores alcances con nuestra compañera Jimena Carrasco. Retornamos, doctor López, gracias por estos segundos de interrupción, pero es importante un poco contextualizar a nuestro público si es que tienen en mente planeado ir a esta zona del centro de Lima, que lamentablemente se está viendo esta situación. Usted nos ha explicado muy bien a detalle el tema jurídico, pero claro, también tenemos el plano político, que es importante, ¿no? El día de ayer lo comentábamos, tuvimos una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. El premier Bellido habló de una cuestión de confianza que podría ser, podrían interponer una cuestión de confianza en caso se dé la censura. Después tenemos las declaraciones que dio la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, tras la reunión con el presidente Castillo, señalando que no está en agenda, según lo que dijo el mandatario, no estaba en agenda una eventual cuestión de confianza. ¿Qué nos lleva a pensar este tipo de discursos disonantes y qué tanto pueden abonar a lo que está sucediendo en el Pleno del Congreso, o lo que va a suceder en breve, a las 3:30? A ver, tiene muchísima relevancia, porque podríamos estar frente a una posible infracción constitucional. Me explico. A ver, nuestro sistema constitucional es fundamentalmente presidencialista. ¿Qué significa eso en castellano? Que el jefe de Estado y jefe de gobierno recae en una sola persona, el presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno. Eso es muy importante que se pueda tomar en cuenta, como para que el ciudadano de pie lo pueda entender. El presidente del directorio de una compañía y el gerente general de la compañía es una sola persona, el presidente de la República. Entonces, ¿qué es el premier? Dice la Constitución que es el principal vocero del gobierno. Entonces, ¿a dónde voy con el punto? Si el presidente de la República, es más, acaba de salir un tuit hace unos minutos del propio presidente de la República,
ratificando esto que ha mencionado la propia presidenta del Congreso, la señora Alba, de que no va a haber una cuestión de confianza. Y sin embargo el Premier va y hace cuestión de confianza. Entonces la pregunta es, ¿quiere decir que el vocero del gobierno, que no es jefe de gobierno, ha ido contra lo probablemente no acordado en un Consejo de Ministros y contrario a lo que dice el jefe de Estado y jefe de gobierno? Si eso fuera así, como se pueden dar cuenta del razonamiento que estoy planteando, estaría generando una infracción constitucional y podría ser susceptible de una acusación constitucional, señor Bellido. Y los ministros que puedan estar respaldando este asunto, dice la Constitución, que son solidariamente responsables por los actos que se generen, salvo que renuncien. Entonces, cuidado, porque nuestro sistema constitucional, vuelvo a repetir, es de un ejecutivo con un régimen presidencial fuerte, donde jefe de Estado y jefe de gobierno es una sola persona. No es jefe de gobierno, señor Bellido. Entonces, él no puede tomar unas decisiones como, por ejemplo, plantear una cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros, como lo dice la Constitución, si no se ha debatido en el Consejo de Ministros. Y para colmo de males, si es público y notorio, que el propio presidente de la República dice, yo no he autorizado eso. Entonces, es una situación bastante delicada que espero que el señor Bellido se asesore bien, pero sobre todo el presidente de la República, porque creo que si él es, como acabo de señalar, jefe de gobierno y jefe de Estado, entonces él tiene que poner orden un tanto en sus principales gerentes, como son los diferentes ministros, pero sobre todo el coordinador de sus gerentes, que es el Premier. Sobre todo esa posibilidad que usted está detallando. Finalmente, doctor López, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha señalado hoy también que si se da una cuestión de confianza, la palabra del presidente no tendría validez, por lo tanto, según lo que ha señalado textualmente, el Congreso tendría que asumir su responsabilidad. ¿Cómo interpretamos esa responsabilidad en un contexto donde incluso se pide hasta la vacancia? ¿Cuál es el campo de acción en este caso específico del legislativo? Yo lo traduzco como lo acabo de mencionar hace un momento. No sé si la señora Alba se está refiriendo a lo que yo estoy mencionando y que acabo de argumentar por qué razones el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno y el Premier es un vocero y por tanto un gran coordinador del gabinete, pero no es alguien que puede tomar unas decisiones porque a él se le ocurrió. Si eso fuera así, como ya mencioné, para mí habría una responsabilidad constitucional del Premier y de los ministros que no renunciaron, y por parte del presidente de la República, en la medida de que el Tribunal Constitucional, que recordemos, no llegó a definir qué cosa es la incapacidad moral cuando pudo haberlo hecho, entonces hay un espacio bastante abierto en donde se puede entender, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, que en la vacancia por incapacidad moral ha sido enfocada como una grave falta que riñe con la dignidad del cargo. Y si el Congreso lo enfocase de esa manera, no habría mucho tiempo como para discutir ante el tribunal, como ocurrió, por ejemplo, con el caso Vizcarra, ¿no? Entonces, hay una espada de Damocles y por eso es que creo que el presidente haría bien poner orden en su propia casa, porque su principal vocero no puede contrariar lo que él está diciendo. Y finalmente se queda en la interpretación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luciano López, abogado